Muy bien, muy buenas noches. Les damos la bienvenida a la segunda charla del año 2025 del segundo ciclo de charlas con referentes especialistas en temas vinculados a la teoría, la crítica y la práctica escénica. En este caso estamos llevando este ciclo adelante dentro de un tema, ¿sí? Que es la dirección teatral en contexto y en este caso vamos a tener como referente de este tema a la profesora de Educación Superior en Teatro, actriz, directora y formadora teatral Inés Castro, quien nos va a brindar, digamos, su charla denominada Biodrama y Dirección, dar lugar al recuerdo. Les comento que este ciclo de charlas está enmarcado dentro de los proyectos de extensión del Departamento Académico de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Nacional de La Rioja. Y esta charla, como les comentaba, de el tema Dirección Teatral en Contexto, es una de las charlas del mes octubre. Vamos a en breve darle la palabra a nuestra querida Inés, también colega del ámbito teatral independiente. Quiero comentarles con gran alegría que ella es una de las primeras egresadas del profesorado superior de arte, de teatro, en el profesorado de arte y comunicación de nuestra provincia, Alberto Mario Krulzich. Es una carrera nueva y bueno, ella es una de las primeras profesoras superiores de teatro. Así, lo que vamos a pedirles es que después de que Inés esté concluyendo, o sea, a medida que vamos siguiendo la charla, vayan anotando sus preguntas y finalizando la charla ya las vamos a realizar. Adelante, Inés. Bueno, Mucha suerte. muchas gracias. Gracias también agradecer estos espacios a donde podemos compartir el conocimiento de manera también horizontal. Entonces, agradezco esta invitación y a todas las personas que están aquí. Como dijo, bueno, tengo un problema a veces con la conectividad, puede que si sucede algo, si me quedo tildada, me avisan. Bueno, el título de esta charla es Biodrama y Dirección, dar lugar al recuerdo. ¿Por qué? Porque en mi búsqueda también en la puesta en escena de las obras, de mis últimas obras, he trabajado el biodrama, porque justo Miriam contaba que soy egresada del último año en la formación de educación superior en teatro, como profesora superior en teatro, y como en esa búsqueda, en esos 2 últimos años, porque yo me recibo del profesorado y vuelvo a hacer este trayecto final, que son 2 años, como un postítulo sería, y ahí me conecto con el biodrama como parte de una materia de actuación que la daba el profe Alejandro Olivera. Y ahí entro en este mundo de lo que es el biodrama, que para mí me movió diferentes aristas ahí como en las búsquedas. Y me encuentro con este lenguaje, con esta estética también que es bastante innovadora, o por lo menos para mí me despertó mucha curiosidad para ir indagar, investigar. Entonces, como uno de los trabajos finales de la materia, empiezo a buscar e indagar qué era el biodrama y qué era lo que a mí me despertaba tanta curiosidad e interés. Primero era como empezar a entender cómo lo trabaja Vivitella, que es una referente del biodrama, creo que es la creadora del biodrama aquí en Argentina y en el mundo. Ella empezó a trabajar con todo lo que es teatro documental, teatro archivo, que después va a englobar en lo que va a llamar biodrama o dramaturgia del destino o un arte vivo, ¿no? Que la particularidad que tiene el biodrama
es trabajar con intérpretes, con personas que no son profesionales en la actuación y que trabaja sobre todo lo que es la biografía o su historia, ¿no? Entonces, y que en la historia de cada personaje se encuentra, o de cada persona se encuentra como la unidad mínima de ficción, que es como encontrar partes en los relatos familiares o en las historias de vida de cada persona, la teatralidad. Entonces, en mi búsqueda dije, qué interesante, porque es como, dice, ella es como que va a ahondar sobre estos límites de lo que es la ficción y no ficción y toda la cuestión de lo real en la escena, ¿no? Y yo me puse a pensar y me puse a trabajar puntualmente llevando toda la teoría, todo lo que yo había leído de ella, todo lo que había visto. Se puede encontrar, también ella es una persona muy generosa, muy amorosa. Entonces se encuentran varias obras de ella en YouTube. Entonces pueden encontrar Mi mamá y mi tía, que es uno de los primeros biodramas que ella hace o que se va a llamar como el biodrama. Si bien Vivi Telas en los 90 era como, estaba más orientada a la performance o a las artes visuales, después empieza su camino en las artes escénicas, en la dirección, y como ha trabajado mucho en los museos, ella es como que trabajó como proyectos determinados en diferentes museos, como un arte vivo y como un archivo concreto, o sea, el trabajo del archivo. Y de ahí va a convocar, por ejemplo, su primer trabajo que empieza a deslindar todo lo que era el teatro, el biodrama, eh, a seleccionar personas vivas que trabajen con actores en relación a la historia del museo. Y ahí empiezan a salir muchas producciones dentro de su tránsito por diferentes museos. Y luego, bueno, más o menos yo me disperso y empiezo a pensar. Y bueno, ella va a empezar a trabajar también con historias o biografías de personas random, personas que ella quiere, o por ejemplo su madre y su tía, que en esos relatos se repetía, en qué relatos encontraba esas unidades mínimas de ficción que hacen que aparezca la teatralidad desde la imagen, desde un recuerdo. Y yo empecé a indagar sobre eso, ¿no? Desde la teoría, porque también me resultaba un poco complejo comprenderlo hasta que lo llevé a un trabajo personal, que fue el primer biodrama que hice, que fue con mi madre y mi abuela, en donde, si bien yo no soy un intérprete, porque yo tengo, o sea, un intérprete en el sentido de una persona no profesional, que no es un profesional, pero que no trabaja en la actuación, en mi caso yo soy actriz, pero también qué relato familiar yo encontraba y que haya sido construido o que se haya repetido en mi historia familiar. Y uno de los relatos que empecé a trabajar era el vínculo entre mi madre y mi abuela, no como algo catártico, no para buscar, sino como ese vínculo fue relatado de diferentes miradas, y ahí encontré para mí lo que era la unidad mínima de ficción, que era que, bueno, que después de que yo nací, que ahí también entro yo, se había reparado ese vínculo y me lo contaron de diferentes maneras, diferentes personas, ¿no? Entonces ahí me pareció interesante como retomarlo, y empecé a trabajar todo lo que era el biodrama con la historia de mi madre y mi abuela, yo como una actriz en la escena, ¿no? En un momento pensé en llamarla a mi mamá, pero mi mamá es una persona muy tímida, entonces esto que no... que lo que tiene que ver con la exposición de poner el cuerpo, ella me dice, bueno, yo aparezco, pero a través de videos, entonces
Mi amiga que está acá atrás mío siempre me hace la pata con lo audiovisual, entonces fue a mi casa, la filmamos a mi madre, mi abuela falleció, entonces trabajé todo lo que es la fotografía y el recuerdo. Entonces por eso yo tomo el biodrama como un arte vivo, que en este caso mi madre era el relato vivo de ese vínculo, y cómo el recuerdo o el relato va transformando la escena, ¿no? O sea, cómo se lleva a la escena. Ese fue lo primero que trabajé, y en ese sentido yo tomo mucho lo que es el teatro documental o teatro de archivo que parte. ¿Por qué? Porque es como que hay una investigación sobre el tema. He entrevistado a mi madre, he buscado, he ido a buscar imágenes, bueno, me he dado cuenta que mi mamá había escrito un libro medio ficción, medio verdad, contando una historia de su vida. Entonces empecé a encontrar diferentes cuestiones que ayudaron a nutrir a mi trabajo personal, porque yo buscaba esto que tiene que ver con por qué llevar la historia de una persona determinada, de ciertas personas determinadas de la escena, qué tiene de importante, qué le importa al mundo mi vida o la historia de mi madre y mi abuela. Y yo digo, como así nos importa a las personas en un mundo tan individual, a veces también encontrar estas particularidades y llevarlas a escena es como que también lo veo como, no sé si revolucionario, pero sí transformación de la realidad, ¿no? Vemos los reality shows, constantemente la vida muy íntima, expuesta en lo cotidiano. Bueno, hoy en día estamos siendo parte de algo vivo todo el tiempo, un genocidio, por ejemplo. Y bueno, llevar estas particularidades a la escena y que a su vez generan como una identificación con relatos más colectivos, ¿no? Que en algún punto algo se siente o toca al espectador en cierta manera. Luego de este trabajo, quería seguir probando, quería seguir encontrando otras historias, intentando seguir viendo qué era para mí el biodrama, ¿no? Una cosa es lo que trabaja Vivi Telas en todo su proceso, que lo lleva a cabo más precisamente el biodrama desde el 2001, 2002. Comienza siendo un teatro de archivo porque, bueno, trabaja más como en museos o en espacios culturales, y de ahí empieza a trabajar con estos intérpretes que son personas no profesionales en la actuación, pero que tenían una historia que contar en lo particular. Y ahí hace, bueno, los tres filósofos con bigotes, el paciente y el médico, la madre y la tía, o los amigos, que son obras que podemos encontrar también en YouTube o si no en la página de Vivi Telas. Y bueno, y seguí como más curiosa, y le pregunté a una amiga que también fue una profe mía, que es Vero, y ella me contaba historias siempre de su familia, siempre esto que en una charla surgen historias, anécdotas, que fue el segundo trabajo que realicé con ella, y empecé a ver que Vero es una mujer que llevaba el relato de la familia, de toda su familia. Entonces ella conserva todas las fotos de tanto familia materna, paterna, y a mí me pareció muy interesante encontrarla a ella en el relato, porque me di cuenta que dónde estaba ella en todo ese conocimiento, si bien ella era la que mantenía la historia o la herencia de la historia, tanto en la fotografía, en los videos. Me despertó también curiosidad. Y aparte es como, bueno, agarre a alguien que esté vivo, que quiera contar una historia, que quiera
que a mí me interese y que quiera trabajar conmigo también, ¿no? Que esté dispuesta al trabajo de investigación, de encontrar el relato en su biografía, de seleccionar qué era lo que quería contar o cómo surge la teatralidad en su historia familiar. Entonces, en su historia, en su biografía, en realidad, como relato vivo, y llegamos a la conclusión que aquí también estaba leyendo que, bueno, si bien la Vero no es una intérprete, también es una actriz. Entonces, desde el lugar de Verónica, una actriz, una madre, una hija, una nieta, una hermana, Vero como eso y contar cómo estaba atravesada su historia. Obviamente trabajo con fotografías, con videos, como lo más interesante de estos procesos del biodrama es que los primeros encuentros me resulta interesante todo el abordaje histórico, o sea, es como el contexto de las fotos, desde unas fotos, desde ver muchas fotos, desde ver videos de ella niña, desde que me cuente toda la historia de sus abuelos, de cuando venían, porque bueno, su familia siempre fue migrante, ella fue migrante, sus padres fueron, o sea, migrantes internos dentro, pero bueno, vinieron de la Segunda Guerra, se instalaron aquí y ella empezó a migrar con sus padres. Bueno, entonces trabajamos todo lo que es los cambios que fue ella transitando familiarmente y también como dispositivos de escenografía utilizamos las valijas como algo simbólico, como algo que está que cuenta esta historia de migración. También ella ha vivido en varios lugares porque sus padres también han trabajado. Entonces, empezar a encontrar como el hilo conductor de un relato y como esta mirada de la actriz que también en el trabajo que hice con Verónica utilicé textos que a ella le gustaban mucho, textos dramáticos que ella haya hecho, por ejemplo, Lorca, Tennessee Williams, utilizamos algunos monólogos, estuvo atravesado por Doña Rosita la Soltera, con algunos fragmentos, también un texto de Tennessee Williams y su historia. Hasta aquí vamos, bien. Yo a veces acelero. No, no, está muy bien. Y después, no sé si nos vas a... Ahora nos vas a contar de Miguel. Ahora les cuento el de Miguel, pero les voy a ir mostrando para que vamos viendo, porque me acabo de acordar que había hecho unas fotos. Y también por ahí, Inés, si nos querés contar un poco de los procedimientos que fuiste teniendo en cuenta, los pasos, digamos, que se han ido dando, pero capaz que, digamos, por ejemplo, Vivi toma mucho la cuestión de los relatos familiares, entonces va a tomar archivos, por ejemplo, documentaciones de cartas, fotos, entonces ella hace mucho hincapié en eso. Entonces yo también fui tomando algunos procedimientos de ella, que ella va variando también, como fue la recopilación de información de materia, o sea, de material de archivo, que es la fotografía, cartas, canciones. También trabajo mucho lo que fueron audios, registros audiovisuales, videos y todo lo que tiene que ver con el recuerdo. Por ejemplo, yo trabajo en los tres, trabajé fragmentos de películas, trabajo o canciones que haya escuchado desde la infancia, que se repite en la familia. Yo no sé qué apreté, voy a los subtítulos. Entonces trabajo en este encuentro primario de contacto con
Por ejemplo, con Vero trabajé mucho, bueno, la fotografía, o sea, es como buscar en las familias audio, video y recuerdos de ella. Trabajo mucho sobre el recuerdo, bueno, qué canción te enseñaron, cuál fue la primera canción que aprendiste, cómo eso te conecta con tu madre o con tu abuela. Entonces, como un primer encuentro, agarro y recolecto la mayor cantidad de información. Eso es como em, a ver, acá voy a poner unas fotos. Y en un segundo momento empiezo como a tamizar y a buscar más puntualmente hacia dónde iríamos o cuáles son los recuerdos. ¿Necesitas compartir pantalla? Sí, ¿Tenés sabes cómo hacerlo? ¿Querés sí. enviar? Ah, sí. ¿Se ve aquí? Ahí está iniciando, sí, ahí está. Este fue el primer trabajo que hice yo en la escena, que acá se puede ver en esta imagen, que trabajo sobre una foto, que es mi abuela y mi madre, que es el único registro porque perdí el mail, pero ya lo voy a encontrar en algún momento. Trabajé mucho la foto de mi abuela con mi madre, que es la primera imagen que tienen juntas de mi mamá bebé. Lo que se ve de fondo es el video que armó Cande, también qué encuentro de mi madre y de mi abuela en mi historia familiar y son los tejidos de las carpetas de las mesas que va de generación en generación. Y bueno, un camisón de mi madre, las perlas, todo esto que se transmitió de generación. Yo a este trabajo eh, lo llamé como la genealogía de un linaje materno y cuento la historia del nacimiento de mi madre, su vínculo con mi abuela y mi nacimiento, que también fue bastante un poco conflictivo y que es un relato que se cuenta de diferentes maneras en mi familia, ¿no? Y que, bueno, lo bueno sería este relato que pasaron un montón de cosas y que en definitiva, bueno, cuando yo nazco, mi madre y mi abuela se encuentran después de muchos años. Y bueno, resuelven sus mambitos ahí. Y bueno, que yo tengo de mi madre y de mi abuela, porque en el relato es como dicen que yo soy el doble de mi abuela, que yo no me veo tan parecida, pero eso, entonces dije, bueno, ¿qué queda en mí de esa unión y de esa historia? Que fueron dos mujeres muy distintas también. Solamente tengo esa foto. Acá trabajé con Verónica, que esta es el flyer que hicimos. También que de Verónica hay en la obra. Bueno, Verónica es una mujer que tiene todas las tazas heredadas de su familia, le encanta el té. No se nota que lo pasaste, Inés, ahí le clic a la otra. Acá, ¿no? No, No, no lo se que nota. vos debes haber presentado, Inés, vos estás viendo la presentación, pero nosotros estamos viendo la Ah, presentación PowerPoint, o sea, Ajá, tenés que acá, volver. acá. Esta soy yo. ahí sí. Ahí, sí, esa Acá la vi. está Esa la vi. lo de Vero. Este es el Ahí. biodrama de Vero, ¿no? Que también tomo algunas, lo que venía contando es, bueno, en el caso de Vero también tomo como una pequeña instalación cuando comienza la obra, que también siempre al final se comparte una taza de té, porque a Vero todas esas tazas son tazas como que han sido heredadas, también ella es fanática del té, de las plantas, no toma mate, entonces en la obra también que hay de Vero y de todo este relato que nos cuenta o que fuimos armando. Bueno, ahí están las valijas y también una canción de Fumar es un placer. Bueno, que también trabajo mucho la proyección como una forma del recuerdo, también como una forma de como que nos une o que hemos encontrado esa canción o que hemos visto ese fragmento de video.
Ahí está la Vero. También trabajo mucho lo que es la proyección, como forma de proyectar los recuerdos, como es un video. En mi caso era una canción, un fragmento de una película del pájaro canta hasta morir, y una canción de Leonardo Fabio que le gustaba mucho a mi madre, que le gusta. Bueno, este es Verónica. También las fotos, las imágenes, en este caso, bueno, también hablamos de los padres, de los abuelos, de su maternidad, de su forma de ver el teatro. Como un primer momento, eso, como no me quiero ir tanto, como un primer momento es, bueno, es como la recolección del archivo de cada persona, de cada historia. En esa recolección de recuerdos, de videos, de fotografías, de qué es lo que a mí me lleva a encontrar la unidad mínima de ficción en todo eso y cómo le encontramos una forma, como una historia más escénica para llevar para concretar escénicamente, y también desde todos esos, esa recolección de archivo biográfico o historia o relatos, trabajo con ejercicios de dramaturgia, que es, bueno, armar un poema como un pequeño manifiesto, como vamos escribiendo mucho, hago preguntas, y que también la persona, la actriz en este caso, Vero, vaya escribiendo, y se va armando algo más concreto y para la escena. También tamizamos un montón, seleccionamos videos, canciones, todo que tenga que ver con la obra, y como dispositivo. Después viene Miguel, que es un videodrama. También Miguel es un actor, director riojano, que para mí también, él me convoca cuando ve Vero, me dice yo quiero hacer mi videodrama, y Miguel le digo, bueno, para mí fue todo un desafío, nunca había trabajado con él, si bien sí lo conozco, pero él vio en Verónica como también, como qué curiosidad le despierta a cada uno el videodrama, ¿no? Entonces, él quería contar su historia. Miguel se llama Miguel Díaz, pero es muy conocido por Miguel Saldaño. Y con él, el trabajo fue un poco distinto, porque en este trabajo yo utilicé, él escribió un libro, a él le cuesta, o sea, no es que le cueste escribir, directamente es como me iba narrando toda su historia y yo iba seleccionando, porque él no quería prácticamente escribir demasiado, porque él improvisa mucho también, porque es actor, en este caso también no es un intérprete, es una persona que ha trabajado en la comedia, que de hecho se dedica a esto, es como a la cuestión que tiene que ver con lo más espectacular, a la revista riojana. Es uno de los primeros, fue el primer drag queen aquí en La Rioja. Entonces a mí la historia de Miguel pero eso, más a la biografía del actor. No trabajé tanto la biografía o las historias familiares, que si bien hay cuestiones que se conectan mucho, bueno, eso que tiene que ver una madre, un padre, de dónde vine, qué es lo que hizo que el teatro apareciera en mi camino, porque esto es puramente más teatral. Y fue la búsqueda también de la escritura y encontrar en sus relatos, yo iba escribiendo. Aquí hice como en el anterior, por ejemplo, Vero escribió mucho. Vero también había trabajado con Vivi Telas, entonces una de las escenas de la obra también la hizo con Vivi. Eso es interesante contar, porque como que tomó un taller de las dramaturgias del destino. Entonces sumamos una pequeña escena que ya había trabajado con Vivi, la potenciamos y la metimos como en el biodrama, como una fusión más orgánica. Y Miguel, bueno, yo leí su libro, más o menos saqué algunas cuestiones, algunos relatos que me interesaban, y que obviamente fue un trabajo muy colectivo. Yo escribía, le mandaba, él me decía, sí, está bueno esto, está bueno lo otro, acá tengo un poema que escribí cuando era chico, un poema de amor. Entonces fuimos armando la dramaturgia, pero
colectivamente, pero bueno, yo ahí me encargué más de la selección de los textos. Con Miguel también trabajé todo lo que es desgrabar videos, que seleccionamos muy poco, es más, tiene muchos videos que hace, seleccionamos algunos, pero bueno, también con él hice un trabajo de archivo, de ver muchos videitos en HD, en HD no, en VHS. Y lo que me movió de Miguel es toda, sí, a mí me despertó mucho la curiosidad y me gustó como también que quisiera armar algo conmigo. Y que se copara, pero bueno, él cuando me vio, fue a hablar con Verónica, en realidad había visto Verónica y dijo que él quiere tener su biodrama, entonces se comunicó conmigo y armamos este proyecto que se llama Miguel, biodrama de un desobediente. En estos trabajos yo tomé, por ejemplo, se ve aquí la escenografía, un arco de luz. Si bien en Vero trabajé mucho lo que son las valijas, los elementos que a ella le atraviesan, que son las plantas aromáticas, trabajé la lavanda, el romero, todo había como un olor, todo como una cuestión que tiene que ver con las hierbas, el uso de las hierbas, que a ella le gusta mucho. En ese relato. Y en Miguel trabajé todo lo que es la cuestión de la acumulación de cajas, porque él es una persona que acumula muchas cuestiones de porque es no sé, produce todo el tiempo Miguel, es como, tiene cajas con lentejuelas, con vestuario, con pelucas, entonces trabajé como la apilación de cajas, que es más o menos su lugar, a donde él se siente cómodo, y esta cuestión de un marco de luz, simbolizando todo lo que es lo teatral, ¿no? Como este espacio así como luminoso. También trabajo con audios, con micrófono, él era locutor, entonces cómo resumir la historia de Miguel, que él quería contar su historia, primero como Miguel Díaz y después cómo llegó a ser Miguel Saldaño, que todo el mundo lo conoce como Miguel Saldaño. Y cómo aparece el teatro en su historia. Fuimos buscando, trabajé con un cubo de diferentes fotos de él, que se iba armando a medida que iba pasando. Bueno, su amor por Manuel Chiesa también, que fue uno de los maestros acá en La Rioja, y que tuvo mucho contacto, entonces también en un momento le hace como un homenaje a Manuel. Y acá más o menos de algunas imágenes que hemos trabajado, que son sus padres, él de joven y niño. Dejar de compartir. ¿Dejé de compartir? Sí, sí, sí. Ah, bien, ahora tengo que aparecer yo. Está usted. Hablo hasta por los codos. Está muy bien, para eso es. Así que, bueno, para volver, esos fueron los 3 trabajos que yo realicé como en mi búsqueda, en esta búsqueda también que tanto me despierta la curiosidad que me lleva a hacer o a querer hacer. También pienso en cómo sería también trabajar con personas que son intérpretes, en el sentido de que no son profesionales de la actuación, que son personas que no tienen mucha vinculación con el teatro. Entonces, como que para Vivi en sí eso es el desafío más del biodrama, cómo llevar a personas que también se los ve en sus trabajos, que no tienen el manejo de la escena o de los tiempos o del entrenamiento que tiene un actor, o la parada también, la presencia y todo eso, en llevarlo a escena. Y es muy loco ver también cómo ella construye desde los relatos de estas personas, desde el recuerdo,
una puesta en escena súper linda e interesante y que también a mí me genera de las obras que he visto de ella o de otros biodramas que he visto que no ha sido de ella, también como encuentro como un lugar de identificación, no necesariamente el teatro te tiene que identificar, pero a veces digo, bueno, ¿cómo hay algo de ese relato que es tan íntimo o tan personal, se vuelve también algo un poco colectivo? Bueno, gracias Inés. Muy hermosa, digamos, la presentación. Ahora vamos a abrir a preguntas a quienes quieran hacer, digamos, como alguna pregunta o algún comentario. Levantan la mano. Yo hasta que eso vaya sucediendo, quiero comentar que yo he visto los dos últimos trabajos de Inés, tanto Verónica como Miguel. Creo que con estudiantes también fuimos a ver alguno de los dos. Lamentablemente no vi el primero, pero algo que me sorprende ahora que escucho la charla, que eh, es como uno ha sentido la diferencia de esas dos personas en el momento de ver, digamos, el trabajo, porque, o sea, yo conozco a las dos personas, mucho más a Verónica, y ver Verónica era ver a Verónica, y ver a Miguel era ver a Miguel. Y era muy interesante cómo eso uno lo siente hasta en la energía del trabajo. Digamos, una experiencia muy bella, ¿no? Porque uno ve desplegada ahí a la persona y también lo que vos planteabas de cómo uno encuentra ahí, digamos, cosas de uno también es muy loco porque esa persona no sos vos y sin embargo encontrás ahí un espejito. Así que bueno, muchas gracias por la exposición. Entonces, primero le damos la palabra a Gaby y después a Paola. Gracias Inés por compartir tu experiencia. Bueno, preguntarte, tengo varias preguntas. Si da el tiempo las haré todas, pero voy a hacer una y después voy a hacer las otras. Lo primero, esta experiencia tuya, la primera obra fuiste intérprete y actriz, ¿no? Sí. Y en las otras fuiste solo, perdón, intérprete, actriz y directora, quise decir. Y en las otras fuiste solo directora. En ese proceso, digamos, ¿cómo, comparando, ¿no? ¿En qué se diferenció tu ser directora en una a ser directora en otra? En el archivo para mí, en la recolección de la información, quizás como desde el lugar de que busqué como algo más en mi historia personal, y bueno, esto de poner el cuerpo y de la búsqueda, a trabajar y ser como funcionar como también seleccionar, o sea, de otra persona. Creo creo que desde ese lugar y también, igual es loco porque también cuando trabajas como en la dirección, te encargas de pensar la puesta, o sea, como una cuestión más de organización. Lo sentí un poco más profundo, no tan profundo conmigo, sino como que ver qué cuento, cómo lo llevo, cómo lo trabajo en mi búsqueda, qué es lo que yo selecciono de mí. Quizás sea más concreto el trabajar sobre lo que desea la otra persona contar, porque eso también, el deseo de no contar algo que uno no quiere, o de poder seleccionar o ser lo más amorosa y cuidadosa con los relatos y el recuerdo de las otras personas. Por Gracias. Ahí va. Gracias, Gaby. ¿Algo más, Gaby? ¿Querés preguntar algo más? Que pregunte el resto y si sobra tiempo, pregunto. Sí. Bueno, ¿vamos, Pau? Bueno, me pareció muy interesante tu trabajo. Me pareció bello. La cantidad de materiales y lenguajes que tienes en la búsqueda y lo que encuentras.
Me parece magnífico. Me parece magnífico porque vas uniendo lo topológico, vas uniendo los sentimientos, las vivencias, lenguaje visual, lenguaje sonoro, lenguaje escrito seguramente, el lenguaje del cuerpo. Me parece un entramado espectacular y un entramado, vos dijiste que no es catártico, que no es la búsqueda, pero es catártico. Ay, espera que se están matando los gatos. No hay problema. Que no es catártico, pero es catártico. O sea, creo que está implícito. Está implícito. Y mi pregunta era, con todo este material, ¿cómo armas el constructo textual? ¿Cómo llegas a armar el constructo textual con toda esta gama de materiales que tenés? Buscar como en todo, o sea, cuando te encontrás con todo el material, es como si es importante hacer una selección, y yo por eso también trabajo como me guío mucho por la construcción de la dramaturgia y la organización de este relato. Por ejemplo, conmigo, yo sabía que, bueno, encontré la foto esa de mi madre y mi abuela, y me puse a organizar, bueno, cuál era el relato primigenio, que bueno, estaba muy peleada, que cuando nací yo, se amigaron. Y de diferentes lugares, que se pelearon por tal cosa, que se pelearon por diferentes, de acuerdo a cómo lo contaban mi abuelo, mi papá me contó de otra manera. Que tampoco cuento el porqué de la pelea, pero digo, bueno, entonces, ¿cómo intervengo yo en esa unión? Entonces, las describo, tomo recuerdos míos de mi abuela, tomo recuerdos de mi madre, y el día de mi nacimiento, que también fue bastante caótico, que también me lo contaron, que mi mamá, o sea, soy saimesina, entonces, que fue el relato más caótico que he escuchado, que soy saimesina, mi mamá estaba viendo el pájaro canta hasta morir, y mi mamá siempre te lo cuenta. Y mi hermana se cae, mi mamá va a alzarla, hace una mala fuerza y comienza con un trabajo de parto, nazco a las 2 de la mañana, mi papá no sabía qué hacer, corría para todos lados, se mete en contramano. Bueno, esa va a ser la línea del relato para describir a estos dos personajes, que es mi madre y mi abuela. Y en el momento de que se encuentran estas dos personas que fueron muy distintas también, y que bueno, que después se vuelven amigas, que bueno, y que de estas tres mujeres, que es mi mamá, mi abuela, mi madre y yo, cómo construimos distintas miradas. Escénicamente yo lo organicé con una canción, también busco esto, qué canción, qué texto, cuál es el relato, y cómo lo voy mechando para que todo tenga como una organicidad en la escena. Y qué elementos voy tomando, que voy también trayendo. Y con Vero me pasó que utilicé los textos como Verónica actriz, los textos que a ella le gustaban, de contar monólogos o textos que le gusten a ella, y bueno, me he echado desde el origen de su familia, ella como madre, y estos textos que llevan que construyen su historia. Entonces la música, todo se va armando también muy, muy naturalmente. Sí, vamos tamizando un montón, hay cosas que quedaron en el perchero un montón, o sea, cosas que sí, hay cosas que se van despejando solas a medida que vas haciendo los ejercicios de dramaturgia. Y en relación a la catártica, a muchas personas lo ven como algo sanador. Yo en lo personal no lo trabajé como algo que sanar mi herencia ni nada de eso, sino la historia de familiar, o de una madre y una hija que se pelean, y cómo cuando nace una nieta, que puede ser también algo bastante ficcional. No lo vi como catártico. La Vero puede que un poco sanador, quizás,
en el sentido de, sí, obviamente se mueven las emociones y es muy loco cómo se mueve el recuerdo porque empiezan a aparecer cosas que no sabes de dónde, el recuerdo se activa automáticamente. Eso es muy interesante. Gracias. Gracias. Eso es lo sanador precisamente. Sí. El recuerdo que viene y que lo pongas en la escena, que le pongas el cuerpo. Eso es lo sanador. Sí. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, Gaby. Bien, tiene relación con esto que venís contando. Me imagino que, porque a la hora sabemos que hay como un límite medio muy pequeño entre la ficción y la realidad, ¿no? Sí. Pero en este caso del biodrama, por lo que vas contando, es como que te expones muy de lleno, sin tanto ropaje, ¿no? Tú vas contando tu historia y tu situación así como, sí, quizá poetizando algunas cosas, sí, pero bueno, estás hablando de vos, ¿no? Sí. Quizá en eso, ¿cómo es el manejo? Me imagino que saldrán cosas en los ensayos que después, nada, juntos dicen, che, no, esto no da, porque también estás hablando de otras personas, ¿no? Necesitas medianamente tener el consentimiento de las otras personas que vas a mencionar, lo charlaste, eso cómo lo manejan. Se maneja el cuidado y hasta qué contar y qué es lo que... Es verdad, o sea, se trabaja sobre la verdad como un organismo vivo. Sí hay una realidad, porque no es ficción, pero bueno, una vez que se lleva a escena también puede volverse algunas cosas ficción. O sea, no todo es verdad a veces. Bueno, la verdad en el teatro también. Sí se llevan cuestiones muy biográficas de la historia de cada persona o de su vínculo entre personas, ¿no? Porque podría hacer una obra que se llame Los Amigos, por ejemplo, que sea la historia de dos amigos y que, o sea, no es tan biográfica, sino el vínculo entre ellos. Y en el relato sí se selecciona y se cuida. Para mí es muy importante funcionar como esto que yo digo como tamiz, de poder seleccionarlo, de pensarlo estéticamente también, y de qué es lo que se pretende contar y de una manera. A mí me parece que el cuidado y el respeto sobre el relato, porque sí aparecen muchas cosas y yo digo, bueno, que sean funcionales a lo que uno quiere contar, mostrar y del cómo. Me pasó algo muy con Miguel. Miguel es una persona que es muy abierto a todo. Y yo digo, bueno, pero seleccionemos algunas situaciones o de qué manera querés contarlo, ¿no? Porque él es tan Miguel y la obra que él saca. Y hasta a mí me pasaba como, bueno, cómo te cuido también de eso que querés mostrar, o cómo, porque también es una construcción de a dos, o sea, escénicamente es una responsabilidad mía y de él en exponerlo, solo exponer y también tener en cuenta cuál es mi mirada escénica de las obras. Entonces, cuidar el relato, ver el cómo y la vuelta, que para mí tiene que ser bastante cuidado, por ejemplo, un abuso, ¿no? Que salió más puntualmente, y Miguel le cuenta así, o sea, pero digo, bueno, cómo lo trabajamos algo tan fuerte, que en la ficción es muy común encontrarlo, pero ¿qué pasa cuando es alguien que está contando su historia? No es lo mismo ficcionado. Entonces digo, bueno, ¿cuáles son las formas más cuidadas para no generar esto que tiene que ver con desbordarse o cuidar un poco a uno mismo, ¿no? Claro, lo pienso, el actor capaz o el intérprete la tiene manejada, pero el tema es el que va, el espectador capaz que va tu vieja a verlo y escucha ese relato. Y sí. Uf.
Es como, Vivi dice que como es esto, como la historia viva, es como también dice, o sea, cada persona es un archivo propio y es un archivo vivo, ¿no? De poder ponerlo en una escena a alguien que cuente su historia, es como, bueno, también evidenciar todo un relato ancestral y del presente y de cómo se ha construido esa persona en la historia. Y Entonces después creo creo que que ahí tiene, es, sí. perdón, No, y eso era como cuidar también como el rol del director en relación al espectador y al cuidado y a la selección del trabajo, ¿no? De las escenas, de cómo se organiza, en mi caso. y después creo que es asumir el riesgo, porque me acuerdo en la función de Verónica, no sé si fue el estreno, que habían llevado las tacitas, que eran las tacitas tradicionales de la familia de 100.000 años, Que se y, cayó. y una se cayó y se partió en 10. Y bueno, ¿no? El riesgo que impone exponer así tu vida, digamos, en lo simbólico y en lo material. Y al principio habíamos hecho una pirámide con las tazas, también, doble riesgo. Después dijimos, no, la comemos, después que se rompió la taza. Y eso también de ver A mí lo que me gusta de las obras es como cuando se cierra cada obra ves a la persona. Por ejemplo, Vero devela mucho, pero es todo muy Verónica, uno quien la conoce y quien no la conoce también va a sentir que la obra fue cálida, eh, como tierna, como suave, también un poco muy tranquila, ¿viste? Como muy Verónica. Y Y cuando ve Miguel, ve muchas cosas. bueno, muchas gracias Inés por tu charla, gracias a los comentarios y las preguntas que se han realizado. Me estaba acordando cuando dabas así características de la obra y me acordé de la tacita y también dije, bueno, Verónica es muy frágil también, ¿no? Delicada. Sí, es delicada. Como esas tacitas. Entonces ahí también, ¿no? Que, digamos, qué ojo también para elegir, digamos, todo lo que tiene que ver con los objetos. Yo me acuerdo que cuando fui a ver las obras también estaba... me acuerdo que en ese momento había llevado los estudiantes que tengo justamente en la materia escenografía. Ahí te doy la palabra, Ans. Porque había, digamos, algo muy interesante en todo lo que tiene que ver con la selección de los objetos, ¿no? Cómo los elementos escenográficos estaban componiendo, digamos, esa historia. Entonces, bueno, ahí debe ser que Ernestina está sin micrófono, ha hecho una consulta, le leo la consulta y luego vamos cerrando. Dice... Yo quería consultar en relación a la puesta en escena del biodrama. Para vos, Inés, ¿qué posibilidades en la puesta en escena te interesan trabajar a partir de este tipo de teatro? No puedo prender el micrófono. ¿Qué posibilidades en la puesta en escena te interesan trabajar a partir de este tipo de teatro? No sé si es clara la pregunta. Sí. Lo que me gusta y que es algo que se repite porque también creo como que es un tipo de teatro y en la construcción que yo hago hay cosas, elementos que se repiten, que es lo audiovisual, la proyección o imágenes o recuerdo, también el manejo del papel en la fotografía, la música, o sea, una canción. Y generalmente siempre trabajo elementos, por ejemplo, de vestuario con elementos que sean, que pertenezcan a la intimidad. Por ejemplo, Vero usó su vestido de 15, la bata con la que nació Mateo, su primer hijo. Ahí hay un elemento de ficción que sería mi pelo, pero que supuestamente es el pelo de la madre en una parte, que no es el verdadero pelo, no es el pelo verdadero. Entonces, o sea, como dispositivos o elementos en la escena, me interesa mucho esto que tiene que, a mí en el biodrama me gusta lo que es el archivo.
la recolección de la mayor cantidad de información de la historia a contar. Entonces, si hay elementos audiovisuales, si hay que lo audiovisual generalmente es el recuerdo. Si hay elementos que puedan ayudar a componer todo desde el vestuario. Miguel tiene el pañuelo de su padre, creo que tiene el chal de su madre, o uno muy parecido al que tenía la madre. También, bueno, trabajamos la fotografía en la escena. Eso de la apuesta hay, o sea, la apuesta es como que se arma el museo para mí. El museo personal. La casita. La casita. Ahí le damos la palabra a Casey. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por la charla, Inés. Bueno, en el celu y la pantalla en la compu doy muchas vueltas. Pero nada, sí, creo que, bueno, yo solamente pude ver Verónica y nada, encuentro coincidencias con, bueno, cosas que estoy investigando yo en esta idea de pensar el cuerpo como almacenamiento de información, tal vez no hacia todo lo que es el dispositivo del biodrama, sino me voy hacia otros lugares no tan teatrales o tan clásicos del teatro, pero me parece súper vital eso. Tu aporte acá en La Rioja es buenísimo en ese sentido, así que eh, me parece súper interesante. En Verónica hay algo interesante en relación a las memorias de las mujeres, eso me llama mucho la atención, en relación a, bueno, tantos estudios científicos en relación a cómo las mujeres, el género feminizado recuerda, ¿no? Y cómo recordamos siendo testigos, y eso se diferencia mucho de generalmente los varones. Entonces, por eso me parece hay algo de género también súper interesante cuando hablas de Verónica y cuando hablas de tu obra sobre tu abuela y tu madre. Entonces, como me llama mucho la atención, me hubiese gustado ver ese primer trabajo tuyo. Así que nada, encuentro coincidencias, digamos, con lo mío, así que seguramente te estaré escribiendo para algunas consultas. Muchas gracias. Ay, gracias a vos, Casey. Sí, esto que tiene que ver con el archivo personal, que cada persona es como un museo también, y más cuando está atravesado por un contexto, o sea, estamos atravesados por un contexto histórico, tenemos una carga social también, una carga histórica y una ancestral también, que eso también nos vuelve también como museos vivos o archivos. Hay un concepto que era el museo vivo que a mí también me parecía interesante y creo que lo reforcé cuando encontré el biodrama. Y que genera una unidad, ¿no? Como llevarlo a escena. Sí, puede ser una historia más o una historia personal, porque muchos dicen esto de mostrar mucho la intimidad, pero a veces esta intimidad, bueno, desde lo teatral, desde un lenguaje teatral, no es lo mismo, no sé. Es como algo que está pensado para la escena también. Y está seleccionado. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, vamos a ir cerrando, salvo que alguien levante la mano o escriba en el chat. Si no, vamos cerrando. Bueno, Inés, te agradezco tanto, digamos, por este espacio, porque, bueno, uno de los objetivos justamente de estas charlas es poder trabajar con quienes están realizando, digamos, una práctica dentro del ámbito teatral. Consideramos que son espacios que sirven, digamos, para poder realizar, digamos, para que son, digamos, válidos también como espacios de investigación
y que nos sirven un montón a nosotros y a los estudiantes de teatro para poder conocer, digamos, los antecedentes en relación a determinados temas que aparecen en la provincia, que tenemos en la provincia y de los cuales pueden interesarse también para sus trabajos dentro de los ámbitos educativos. Y bueno, particularmente porque es un tema sensible, ¿no? Porque también uno cuando dice, bueno, tengo que cuidar, tengo que estar atenta, qué voy a poner en escena, tengo que dialogar qué va y qué no, y también interpreto que en esta charla también uno empieza a pensar qué cuento, hasta dónde cuento también de ese proceso, ¿no? Porque es un proceso también como íntimo, el de trabajo, y que todo el tiempo, digamos, es interesante cómo has estado cuidando amorosamente, digamos, a las personas que han trabajado con vos. Me gusta esa palabra porque la empleaste, amorosamente a quienes trabajaron con vos, y también cómo los seguiste cuidando cuando empezás a hablar, digamos, de estos procesos. Entonces, me parece muy bella, digamos, tu exposición amorosa en el cuidado y también, obviamente, tus producciones. Así que, bueno, gracias. Por la entrega, obviamente también a las personas que han trabajado con vos. Y yo les invito a ser parte de las charlas que vienen. Les recuerdo que esto es en tema general, la dirección teatral en contexto, y son contextos particulares los que cada una de estas personas que tenemos dentro de este ciclo de charlas ha estado trabajando para llevar adelante su proceso de dirección. Y son espacios, digamos, que son espacios de mucha entrega y y que merecen, digamos, tener mucho cuidado. Así que, bueno, les invito a las próximas charlas y te doy la palabra a vos, Inés, para despedirte, y después, bueno, hacemos unos saluditos. Bueno, no, en realidad gracias por generar estos espacios. A mí me siento como también es lindo sentirse reconocido, pensar que puede aportar algo a la escena riojana. Si bien soy no nueva en el biodrama, pero bueno, también que lo que nos despierta curiosidad de cosas que vamos viendo en nuestros espacios educativos, en nuestro que sean como un motor para seguir investigando esto de la curiosidad, ¿no? Yo me encontré con un contenido en el profesorado y eso me disparó a seguir investigando y a seguir indagando sobre lo que es el biodrama, porque no es algo que yo lo haya inventado, quizás las formas y todo de la individualidad o del hecho creativo de cada uno es innovador, pero aliento, bueno, a estos espacios también, a poder debatir y construir desde el arte. Gracias, Miriam. Y gracias a todos. Entonces nos despedimos hasta la próxima charla y que tengan linda semana y que nos sigan convocando a estos espacios para charlar de aquellas cosas que nos interesan.